Cali VP. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Cali VP y les saluda su amiga servidora Norma Torres. Saludamos allá en cabina a nuestro operador estrella Lalo y por supuesto a nuestra amiga Fer Chávez. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy atenta a la temática que vamos a estar manejando el día de hoy. Fíjense que el día de hoy tenemos una temática acerca de la enseñanza-aprendizaje, que aunque lo tenemos desde que nacemos, siempre hay algunas técnicas que las hacemos de manera mecánica, pero hay que conocer de dónde vienen, cómo son y sobre todo saber cuál es la diferencia en la forma en que aprende, por ejemplo, Fer, en la forma en que aprende Lalo y en la forma en que yo aprendo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un tono distinto de aprendizaje, pero hoy por hoy es importante, dado que la situación educativa se ha modificado, ha cambiado y está en constante avance. Por tanto, tenemos que conocer estas diferentes técnicas porque independientemente de que se conocen para la parte académica, también en nuestro día a día, en la vida laboral, se ocupan. Fer, ¿tú qué piensas acerca de este tema y de la emergencia que hay? Pues de hecho, antes de comenzar el programa estábamos peloteando algunas ideas y desde la pertinencia que cobra el prestarle atención a estas aristas, lo dijimos en el episodio anterior, el hecho de que nosotros estemos dentro de un espacio o de un ámbito académico tiene como una traducción muy realista a la hora de que nos encontramos también dentro del mundo laboral. Ya sea que seamos parte de la línea operativa o de la alta dirección, siempre necesitamos seguir teniendo como todos estos aspectos bien desarrollados y durante el camino dentro de la academia nosotros vamos aprendiendo y desarrollando muchos aspectos que nos van a dar todas las herramientas para poder ejecutar de la mejor forma nuestras actividades, siendo emprendedores, siendo empleados o incluso teniendo algún otro proyecto que incluya tener como el tema de la innovación, el tema del liderazgo, o sea, todas esas aristas siempre nos van a dar como vamos a estar en constante movimiento para que estos aprendizajes vayan permeando en el día a día, ¿no? Entonces, creo que también toma más relevancia el hecho de que estemos trabajando el día de hoy con este tema y desde dónde lo vamos a estar contemplando desde desde las diferentes vías y las carreteras del tema del aprendizaje. Creo que eso nos va a dar como una nueva perspectiva de a lo mejor tener la intención para desarrollar otros aspectos dentro de la parte tanto académica como la parte laboral. Claro, y además, si empezamos a analizar este tema, pues obviamente a todos nos enseñaron en la escuela que el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero estos dos hemisferios tienen diferente forma de absorber el aprendizaje o tienen una diferente modalidad. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo está más especializado al manejo de los símbolos de cualquier tipo, el lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales. Es más analítico, es lineal, procede de forma lógica, pero el hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más global, sintético, intuitivo, se va más a la parte emocional. Entonces, de alguna manera, todos aprendemos de una manera distinta. Y en este caso, en cada persona se desarrollan más habilidades que pueden ser coincidentes con la persona que a lo mejor trabajas, ¿no? En sí nos vamos al ámbito laboral, pero a lo mejor no, cada uno tiene una manera muy distinta de aprender. Entonces, de acuerdo a estos estilos de aprendizaje, también conocemos, así como que de forma muy directa, los 4 estilos de los que más se hablan, ¿no? Que en este caso es el visual, es el auditivo, la lectura-escritura y la sinestésica. Sin embargo, hay muchos teóricos que conforme va pasando el contexto y el tiempo y la época, va modificando estas teorías. Sin embargo, me gustaría retomar esta parte inicial que son estas 4 modalidades. En estas 4 modalidades usualmente se hace un test de Bark, que en este test te puede enseñar o puedes hacer la identificación de cuál sería el estilo que tú manejas, ¿no? ¿Cuál es el estilo que tienes más desarrollado? Ahora, en la parte de la leyenda urbana, podríamos decir que muchas veces dicen, es que eres muy visual, Fer. Ajá, y los otros 3 conceptos que tenemos o las otras 3 mecánicas, ¿a dónde están? No es
que no se pueden desarrollar las 4, pero obviamente uno tiene como un desarrollo un poquito más amplio, ¿no? Es como que la forma en que a lo mejor a ti te identifica. Sin embargo, esto se puede ir identificando poco a poco mientras vas desarrollándote, mientras vas aprendiendo y vas conociendo de qué manera se te hace más fácil absorber el conocimiento. Entonces, para aquellos que están en la escuela que dicen, no, es que a mí no me gusta leer, o a lo mejor a mí no me gusta que me estén diciendo que haga yo planas, ¿no? A mí me gusta más ver videos, pues a lo mejor su técnica es un poquito más visual. Entonces, dentro de esta parte que tenemos de información, y otra vez entremos a la infoxicación, ¿no? En este mil de información que tenemos en las partes visuales, en las auditivas, pues podemos encontrar muchas opciones para poder adquirir este aprendizaje. Recuerden que en este momento estamos hablando de la parte educativa, ¿no? Dentro de esta parte educativa, por ejemplo, ¿tú qué recuerdas en el tema del estilo aprendizaje visual, Fer? ¿Cómo coincides esa técnica durante tu secundaria? ¿Qué es lo que se te hacía más fácil visualmente? Pues es que creo que mucho de lo que platicaba al principio es el sistema educativo es bastante lineal o fue muy lineal, ¿no? O sea, creo que el tema de la pandemia hizo que todos Hicieron una revolución, sí, por desaprendiéramos y supuesto. tuviéramos que implementar como diferentes estrategias, perfecto, como para, no es lo mismo estar a distancia y tener algo como el tema de sentir el material, de a lo mejor ver cómo está el maestro apuntando en el pizarrón, de escuchar constantemente esta parte de la repetición. Creo que nos obligó a todos, tanto del lado docente como del lado del ser alumno, a romper como muchos esos esquemas. Entonces, respecto a la parte visual, era muy normal ver planas y planas y planas y ver el pizarrón lleno de información y estar como corriendo. Para aquellos que no éramos tan visuales, era así como de, oiga, pero ¿qué? O sea, eso sí, ya lo entendí, pero ahora ayúdeme a traducirlo. O sea, ¿para qué me va a servir? Para esto, para el otro, ¿no? Entonces, creo que muchos de otro tipo de generaciones tuvimos que adaptarnos a la 21ª manera que era ser visual y auditivo, porque todas Ujú. las demás eran así como de, bueno, pues sí te vamos a dejar escribir y leer y sí te vamos a poner a aprender de otra perspectiva, pero el esquema educativo te obliga a escuchas las grabaciones de los libros y escuchas la repetición incansable del docente y Ujú. ves en el pizarrón todas las planas, ¿no? Era muy difícil acercarnos, hoy por hoy el tema de la tecnología no es lo mismo sintetizar una presentación para que tus alumnos descarguen de ahí la información, tengan los cuestionamientos, a ti te pongan a cuestionarte como acerca de, oiga, ¿por qué puso eso? Oiga, ¿esto para qué me sirve? ¿No? Ujú. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos tenido otro esquema de aprendizaje en el sentido de la enseñanza básica, pues también tuvo que haber roto mucho, mucho como sí, fue un tema de deconstruirnos para poder enseñar de manera diferente y también exigirle al docente que nos enseñe de una manera diferente, porque, ¿sabe qué? Qué bueno, está padrísimo, pero no estoy entendiendo. Póngame ejemplos, póngame un video, póngame esto, póngame el otro, y definitivamente el alinear todos los tipos de aprendizaje es como que el reto mayor que se tiene hoy por hoy en el tema de la educación. Sí, ahorita la tecnología nos ha echado la mano en todos los aspectos, pero seguimos como en ese camino de limar esas asperezas precisamente para que podamos llegar a todos los diferentes tipos de aprendizaje. Y además eso es muy importante y muy interesante porque si bien cada uno de nosotros aprendemos de diferente manera, los esquemas de educación o los esquemas de tareas, actividades que hay dentro y fuera del aula de clases, se tienen que enmarcar en las diferentes actividades y opciones que hay para poder enseñar. Bien, estaba yo comentando hace un momento el visual. Por ejemplo, el visual es muy común que un porcentaje amplio del salón de clases siempre como que se informe a través de infogramas, ¿no? De gráficos, a lo mejor sí de algún video, que haya mezclan 2 opciones, que es la visual y la auditiva, pero, también es importante saber si ustedes se preguntan: "Pero es que, ¿cómo yo sé que soy visual?". Ah, bueno,
Usualmente los pequeños, cuando se dice que son visuales, es porque cuando están aprendiendo algo, tienden mucho a hacer A ilustrar. dibujos, a ilustrar, ¿no? Entonces, de alguna manera, para que se les quede también este tipo de aprendizaje de diferentes áreas o materias, lo tienen mucho a hacer de manera gráfica. Y eso no está mal. Ojo, porque muchas veces también los profesores dicen, ay, estás perdiendo el tiempo, estás dibujando. No, es que hay que entender que hay una relación entre lo que tú estás diciendo en lo que están haciendo, ¿no? En la acción que también está surgiendo ahí. En la parte auditiva, hoy por hoy tenemos muchas opciones, ¿no? En este caso son las entrevistas, que son los programas de radio, las repeticiones, las canciones. ¿Cuántas veces no te dijeron, oye, ¿sabes qué? Para que aprendas esto, vamos a empezar cantando. Muchas veces también es opción, es la opción y es válido, ¿no? Dependiendo también del grado, pero se da mucho esta parte. El tema de las conferencias, Fer, hoy por hoy, ¿qué opinas acerca de este aprendizaje? ¿Tú crees que se aprende en las conferencias o solamente es un tema de índole de que están tendencias a hablar sobre diferentes temas? Y es para todos los grados, no solamente para el tema universitario. Creo que la gran diferencia que nos presenta o el abanico de opciones que nos presenta una conferencia es que suelen tener la característica de que ya va desde el expertise, te digieren la información. Entonces, tener un aforo y captar la atención de todos los tipos de aprendizaje, sí o sí requieres conectar en diferentes aspectos. El estar haciendo preguntas, el estar refiriéndote, oye, ¿cuál fue tu experiencia? El estar haciendo como esta sinergia entre el foro y lo que tú estás expresando. Creo que, por ejemplo, se me viene a la mente el tema de las TED Talk, ¿no? Te empiezan, y es un storytelling bien armado en el cual tienes sí o sí una conexión con el público. ¿Y cómo te das cuenta? Porque mientras están haciendo la grabación, luego te vas dando cuenta cómo reacciona la gente, cómo empiezas a tener esa interacción. Y es algo, a lo mejor, que dista de pronto en un tema de un aula, ¿no? Porque ahí vienes muy flat con el tema de la información, yo vengo, me planto, te explico, y si quieres preguntar, preguntas, y si no, pues no preguntas, ¿no? Entonces creo que en el tema de las conferencias nos dan como esta sintetización de una información. Entonces, normalmente son como tipo estas masterclass, ¿no? En donde tienes poquitas horas para poder explicar un mundanal de información, ¿no? Entonces, si no tienes la capacidad de sintetizar y de hacer este tipo de conexiones, pues ese tipo de contenidos no van a permear en la gente, ¿no? Entonces, sí, creo que es un formato que reta mucho al conferencista, pero que llega a las entrañas de las personas que están ahí enfrente de ti, y creo que mucho del tema del aprendizaje se habla de que son a través de las emociones. Si algo a ti te motiva, si algo a ti te gustó, si la persona que está enfrente de ti, el facilitador, el profesor, el conferencista, quien sea, logra hacer ese clic contigo, vas a querer estar ahí. Así sea la clase de las 7 de la mañana y sea un tema legal, vas a estar ahí súper puntual y vas a estar poniendo atención y vas a querer aprender más, ¿no? Se habla también que el tema de los aprendizajes tienen que ver con la parte de la autoestima. Entre más sé, más seguro me siento, más puedo hablar contigo. O sea, como que tiene muchas aristas esta temática, y creo que por eso es tan rico el hecho de que tú te puedas plantar enfrente de un foro y que puedas generar como esta comunidad, ¿no? O este arropamiento y decir, híjole, esto se me clavó. Y quiero seguir aprendiendo de este tipo de cosas. Exacto. ¿Y sabes por qué enmarco mucho el tema de la conferencia? Porque ya que estamos hablando de un estilo de aprendizaje, en este caso auditivo, cuando en la universidad o en la prepa incluso te dicen, vamos a ir a tal conferencia, los alumnos a veces no quieren ir. Sí, o sea, ya de Es verdad como pones que, la barrera de, no, yo voy a no estar quiero sentado. ir, ya me está llevando a fuerza, pues yo que le voy a escuchar. Saben que pueden aprender muchísimo parte de eso. O sea, pueden aprender mucho porque les están hablando de vivencias y de experiencia, de cosas que tal vez en la teoría te lo enseñan en la universidad, bueno, en la escuela, ¿no? Pero hay cosas que la experiencia van ganando sobre lo que a lo mejor tú podrías decir, es que entonces le pasó tal situación y reaccionó de esta manera, entonces yo también podría hacer lo mismo en una situación similar que me pasó ayer, que me pasó antier, que tal vez me vaya a pasar, ¿no? Pero ese tipo de experiencias, como bien lo comenta Fer, es poner empatía en también lo que escuchas de la persona que está hablando en ese momento, porque si ustedes están bloqueados, no escuchan y están haciendo otra actividad, pues va a ser a lo mejor
No tiempo perdido para el conferencista, porque al final está poniendo su esfuerzo, pero sí para el alumno, tal vez pudo haber ganado más, ¿no? A lo mejor con ese tipo de atención que pudo haber prestado, porque es una clase, al final es una clase, pero mezclan cuestiones teóricas con experiencia, y la experiencia, eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces, creo que es una buena modalidad, incluso para hacer las exposiciones en clase, ya que tuvieran este enfoque como, a ver, ¿qué pasaría si yo voy a dar una conferencia y entonces me tengo que plantar y tengo que saber sobre este tema? ¿No? Ese también te da la parte de seguridad que comenta Fer. Y sobre todo que vamos al siguiente paso. En este tema de la lectoescritura, a la hora que tú tienes que prepararlo, o sea, no hay otra que tienes que empezar a leer y tienes que redactar para que tú lleves algunas anotaciones o apuntes. Hay casos en donde esto se les hace más fácil, ¿no? Para adquirir el conocimiento y les permea más el conocimiento a la hora de la lectura. Entonces, tal vez no entendiste alguna fórmula matemática, pero si entiendes el concepto y a tu tiempo resuelves ciertas fórmulas, ¿no? O resuelves ciertas operaciones, sin que no tengas presión, puede ser que las entiendas mucho mejor, que sea más fácil después, pero esto es con la práctica. Al final es con la práctica y que tú también pongas mucho de tu atención en hacerlo y tener el tiempo para esto. ¿Qué pasa también en la actualidad? Si todos los alumnos están esperando a que llegue el maestro, que les pongan los conceptos, que les pongan las fórmulas, que pongan tabla periódica y con eso se les quede, puede ser alumnos que sí, rápido adquieran este conocimiento, ¿no? Porque tal vez les gusta, porque tal vez son afines, porque a lo mejor son gráficos, pero hay otros que no va a poder pasar hasta que ellos no tengan su tiempo para poder leer, ¿no? Buscar información y también ser autodidactas, que eso es importante. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Bueno, porque al final cuando nosotros ya nos dirigimos al área laboral, qué difícil. Ya no va a haber un profe que te va a estar diciendo y te va a tener toda la paciencia del mundo para reexplicarte una temática, ¿no? Que al final lo que comenta es, adquirimos este conocimiento implícito de lo que estamos escuchando y a lo mejor una plática y entonces ya para traducirlo a un conocimiento explícito ya nos tenemos que adentrar, ponerle más atención al profe, hacerle preguntas para reforzar de, oiga, bueno, ya entendí esto, pero ¿qué pasa si esto, no? Entonces empiezas a tener este tipo de darle el significado diferente a tu contexto, ok, a lo mejor mi proyecto necesita de este otro tipo de herramientas. Oiga, ¿qué significa esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Esto. Entonces ya no voy a ahondar tanto con el docente, pero decir, ok, voy a apuntar este término porque me llamó la atención y entonces yo me voy a poner en este proceso de hacerme el conocimiento ya explícito, aprenderlo ya de raíz y ya tener un tipo de herramientas diferente. Pero eso no se hace hasta que no nos encontramos con detalles con los que nos identifiquemos y que nos hagan crecer, que nos hagan sentir seguros. No es lo mismo plantarte enfrente de un aula. Es más, para el simple hecho de ser alumno y exponer un tema, porque no falta el profe que te dice, lo estudias y tú lo presentas, y tú así como, oiga, pero pues no sé, pues por eso, porque necesito que proceses información. No es lo mismo que yo me ponga a leer 20 artículos, te prepare una clase, a que tú leas 20 artículos y le expliques a tus compañeros, ¿no? Y además, otro grado más, ahora sí que vamos subiendo el grado de intensidad al tipo de característica que quieres en el trabajo. Ya acordamos solamente el leer y explicarlo, el leer y graficarlo, ¿no? También esa es una parte importante. Pero también es súper importante que cuando vas subiendo de grado, la intención que tengas en cómo explicar las cosas, ahora le agregues el sentido crítico. Y el sentido crítico es cuando tú ya tienes diferentes teorías o posibilidades de un mismo concepto. Por tanto, a fuerza tienes que estar revisando contextos diferentes, teóricos diferentes, distintas épocas, para que tú puedas tener esta herramienta para poder explicarlo, ¿no? Y compartirlo. Si no, esto sería muy difícil y entonces solamente sería una simple escritura, una simple problemática, ¿no? Y es presentar mi tarea y eso es todo. Y la intención es que
desde que estamos en esta etapa de aprendizaje, se desarrollen este tipo de habilidades para que después tú las puedes tomar como una herramienta o una carta de presentación cuando presentes un trabajo o realices un trabajo, pero ya a nivel un poquito más de dirección. Eso es importante. Y también con esta parte nos vamos a la parte sinestésica. No sé si a ti te tocó, Fer, a ti, Lalo, hay un museo muy famoso allá en México que decía toca, juega y aprende. Ujú. ¿Nunca fuiste? ¿Nunca fuiste, Lalo? Te No es perdiste una posible. gran experiencia infantil. Sí, exacto. Bueno, este tipo de aprendizaje es la sinestésica. Vas manos a la obra, a ver, quiero aprender, pero te dan ciertos procesos y estos procesos te hacen adquirir una experiencia. Esta experiencia es lo que te llevas, es la ganancia del conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa si mezclas agua con aceite, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿Qué pasa si le pones un Mentos a una coca? Y Lalo, no sé, pero me interesa. no sé, pero me interesa, ¿no? Entonces, este tipo de actividades son las que en muchas ocasiones también te hacen aprender. Ahora imagínate, estamos hablando de la parte del educando, ¿no? Ujú. Pero también la parte de ser catedrático es difícil porque, bueno, dependiendo de las generaciones, Sí. quiero hacer hincapié en eso, dependiendo de las generaciones, habrá generaciones de docentes que a lo mejor ya están encaminados a una sola línea y que también para ellos, por el tema del contexto en el que vivimos y el parteaguas que hizo la parte de la pandemia, es muy difícil estar en estos tiempos, utilizar herramientas tecnológicas, sin embargo lo tienen que hacer, ¿no? Aunque les cueste un poquito de trabajo, pero se tienen que ir adaptando poco a poco porque esto va en avance, no vamos en retroceso. Entonces, de alguna manera, estas nuevas herramientas nos hacen como, o nos dan la oportunidad de poner manos a la obra para que cada uno de los alumnos pueda tener mejor aprendizaje. Sin embargo, sí es una tarea bien difícil para el docente, muy difícil, porque ya no es un tema de los dos niños que están en la esquina del salón, nunca aprenden, nunca me ponen atención, se salen del salón. O sea, no tiene que ser así, ¿no? Al final es, ¿qué voy a hacer yo como docente para poder ver esta situación emergente y verificar si mis estilos de enseñanza-aprendizaje son actuales? ¿O qué es lo que tengo que modificar para que ellos se sientan a gusto al estar aprendiendo y que también yo sienta que lo que estoy haciendo en el tiempo que estoy determinando para preparar mi materia, ellos lo puedan disfrutar y que a la vez ellos puedan generar aprendizaje, conocimiento y que lo puedan externar en algún momento en su vida laboral? Al final es, bueno, depende mucho del docente, digo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es una parte interesante y una parte importante. Si vas a hacer tarea, bueno, esa tarea que tú tienes, en un futuro, ¿en qué me serviría? O en mi día a día, ¿en qué me serviría? Entonces, también buscar como un propósito en cada tarea que se haga, ¿no? Eso te puede generar mayor conocimiento. No les puedo decir estabilidad laboral, pero sí una estabilidad en la parte Mayor educativa, tranquilidad. mayor tranquilidad y por supuesto que lo disfrutas, ¿no? Eso de, ay, es que tengo que hacer mucha tarea y entonces mejor ya no quiero. No, tampoco, porque la vas a hacer tan de mala gana que todo lo que hagas tal vez te lo pregunte y no supiste qué hizo. Ahora bien, les tengo otra. Ahora Sacando sí, los traumas sacando los traumas de acá, existenciales. les tengo otra. Fíjense que hoy por hoy ya encontramos aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Entonces seguramente habrá algún maestro, algún profesor que les diga, a ver, hazme un ensayo hoy de la célula, ¿no? Por ejemplo. Y de alguna manera entran a la app de inteligencia artificial y sacan el ensayo. Ok, no está mal. Yo no digo que esté mal utilizar la inteligencia artificial. Dale una lectura. No, eso es lo que yo lo recomiendo. Dale una lectura y dale tu propio enfoque. Es decir, ahora ya tienes la información, ¿tú qué entendiste? ¿No? Y al final, aparte de que entendiste, ¿cómo lo podrías explicar? Por si el maestro te pregunta. Pero cada quien es responsable de entregar sus tareas en tiempo y forma. Pero creo que la parte del docente tiene que ser
3 pasos también adelantado con esto de la inteligencia artificial, porque sí le puedes aceptar la tarea de alguna aplicación, pero la inteligencia ahora tiene que ser por parte tuya, saber de qué manera identificar que él por lo menos entendió lo que te está escribiendo, lo que te está plasmando, ¿no? Fíjense que hace una semana yo estaba en una clase de inteligencia artificial, eso es un preámbulo de todo lo que conlleva. De manera particular a mí sí me interesa, ¿no? Porque esto es aprendizaje para todos y esto cada vez va más adelantado. Y un docente decía, es que nos ayuda mucho porque la inteligencia artificial nos puede ayudar a que puedan sacar tesis completas. No, espérame. Aquí tiene que ir mucho la parte de la inteligencia artificial con la responsabilidad y la ética, porque yo no estoy tan en contra de que puedas sacar información, pero ahora interprétala para que tú también tengas tu sello personal, porque si no, entonces, después, ¿qué va a pasar con el raciocinio de todos o la forma, el punto crítico que debe de tener cada uno? Se va a ir perdiendo y creo que eso no sería como lo más viable. O podrías tener un sentido crítico de alguien que no eres tú, ¿no? Y al final lo que presentas no tiene tu sello personal. Y lo interesante es que tu trabajo tenga tu sello personal para que te puedan identificar, porque puedes tener 1000 competencias, pero lo interesante es tú saber tú qué ofreces y saber cuáles son tus posibilidades, ¿no? Por compartir experiencias. Entonces, eso sí, como que debemos de tener mucho cuidado también. Y yo comentaba que en sentido lógico, cuando tú presentas un trabajo que lo hiciste bajo inteligencia artificial, lo puedes pasar en un programa de plagio y no te reconoce que es plagio, ¿no? Pero te das cuenta cuando le estás preguntando, bueno, ¿y tú qué opinas? O de cuáles son los teóricos que sacaste. Y te dicen, ah, y se quedan así por minutos enteros. Y creo que esa es la parte en donde nosotros también tenemos que poner mucha atención, porque si no solamente estamos haciendo que el tema de la educación cada vez se abra más entre lo que quieres lograr como catedrático y entre los resultados que también puedes estar dando, ¿no? Y entrarse a ese mundo de que, a ver, y si entonces hoy por hoy hacemos un video de TikTok, ¿no? Que hace ratito, por cierto, en mi trabajo estaba diciendo, es que porque cuando quieres hablar o cuando quieras poner un TikTok y ves a unas muchachonas por ahí, ¿no? Tienes 1000 seguidores, pero cuando a lo mejor estás redactando algo de la empresa y que quieres hacer algún anuncio o que estás viendo una forma de compartir un conocimiento, o sea, los seguidores son mínimos, ¿no? O te cuesta trabajo y vas teniendo poco a poco, pero sí creo que son herramientas que a lo mejor no se les está sacando provecho o se les está sacando provecho, pero no tan del lado positivo. ¿Tú qué pensarías sobre este tipo de herramientas, Fer? Pues, bueno, también retomando lo de el reto de la docencia, gracias a todas las barreras de aprendizaje que nos pone el tema de la tecnología, yo platicaba con mis alumnos porque lo primero que me dijeron, ¿y puedo ocupar ChatGPT? Y yo, a ver, entendamos que también del otro lado de la parte académica sería un error ponerlo como No, ¿no? o sea, Ujú, llegar a sí. un rotundo no, porque están ahí y sabemos de antemano que las van a ocupar. Ujú, Entonces, yo lo que les digo es, no tengo problema de que lo uses como herramienta, siempre y cuando el día que tú llegues y me presentes el proyecto, lo puedas refutar, ¿no? Si yo te pregunto, tú me contestas, hacemos esto, que ocupes referencias. La tecnología no sirve para eso, ¿no? Poco a poco vamos teniendo mayor número de herramientas, poco a poco vamos entendiéndolas, ¿no? Y como les dije, estoy completamente segura de que, porque aparte yo también ocupo la inteligencia artificial para generar mi trabajo, ¿no? O sea, es muy valioso una vez que lo entiendes, digo, pero estoy completamente consciente de que no sabes generar los comandos adecuados.
Ujú. En otro momento nos sentaremos y les explicaré cómo generar la indicación correcta o la indicación más completa para que te pueda dar buenos resultados. Porque el otro día hicimos un ejercicio porque estaban preguntándome acerca de un acento dentro de una pregunta. Entonces, desde mi parte más académica, es como de ¿por qué la gramática se especifica así? Te dice esto y las reglas, shalala, shalala. Y lo ponen y lo corren en el programa, pero no saben poner el comando adecuado, por eso les ponen la respuesta incorrecta. Le Ujú. digo, entonces, está bien que lo utilicemos como una herramienta, pero no podemos decir que el hecho de que sea tecnología no tenga la capacidad de equivocarse o de aplicarlo para el entorno al que está siendo adecuado. Es lo mismo que si ponemos un artículo que viene en inglés, lo pasamos en el traductor de Google, no nos va a dar las respuestas adecuadas. Nosotros tenemos que releer absolutamente todo porque habrá palabras que la plataforma lo entienda de forma diferente y te lo esté contextualizando desde otra arista. Entonces, sí las podemos utilizar porque nos agilizan muchísimo la chamba. Sin embargo, es muy importante que también dentro de nuestro raciocinio podamos hacer una corrida, como usted lo dijo hace ratito, leer, entender y tropicalizarlo y decir, no manches, es más, ¿quién no ha hecho su abstract y lo ha corrido en el traductor de Google? Creo Sí, que claro. todo el mundo ha hecho eso en algún momento de su vida académica, pero sí o sí tienes que pasar estas validaciones. Entonces, si no tenemos la capacidad de comprender el tema, de asegurar el conocimiento, tampoco vamos a poder hacer uso y echarnos la mano con el tema de la tecnología. Además, clave básica, clave número 1 para poder utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Haz la pregunta concreta. Nada de ambigüedades, porque él puede entender 1000 cosas. O sea, una de las grandes partes de la recopilación de información es, hay gente especializada que introduce esta información, introduce claves, introduce algoritmos que a la vez cuando tú haces una pregunta muy concreta te puede dar la información de acuerdo a lo que tú sugieres, pero nunca te va a decir lo que realmente te entiende. O sea, si tú lo haces de manera concreta, te lo explica, pero a lo mejor tú fuiste muy ambiguo a la hora de preguntarlo, ¿no? O le hiciste lo dijiste de manera muy general, nunca lo va a responder como tú quisieras, porque él solamente contesta cosas concretas, no ambiguas. Sí, es una respuesta a ciertos estímulos literarios que tú le estás dando. 2, tiene una última actualización que fue en 2022. Todo lo que ha pasado en 2023 se está subiendo o se está reivindicando, ¿no? Lo que son las fuentes de información. 3, se siguen haciendo pruebas. 4, están metiendo cosas de ética y responsabilidad social, porque para lo que para Fer es ético o para lo que Eddie es ético, tal vez para mí no, ¿ok? Entonces, este tipo de cuestiones se están modificando y conforme pasan los años se va a seguir modificando. Y les apuesto lo que quieran, que en 5 años, eso grábalo, Eddie. Mark my words. Exacto. En 5 años ya no va a ser inteligencia artificial, ya es una herramienta súper potencializada, ¿no? Que nos va a dar mayor información, que tal vez se actualiza conforme vaya pasando el tiempo y que esto ya se vaya aplicando más en la parte industrial. Entonces, porque hoy por hoy ya se aplica. No todas las empresas tienen la infraestructura porque también es muy caro Sí, claro. y no todas se adaptan con las necesidades que tienen hoy por hoy. Fíjense que comentaba yo con Fer hace un momento antes de entrar acerca de que es importante este tema de enseñanza-aprendizaje y que conozcas de qué manera se te hace más fácil aprender. Porque cuando tú estás laborando, te vas a encontrar con diferentes generaciones. Y estas diferentes generaciones tuvieron un estilo de enseñanza-aprendizaje muy diferente. Y tal vez ahorita ya están adaptándose, o tal vez no. Entonces, muchos proveedores, clientes, compañeros de trabajo te van a decir, es que sabes que me están pidiendo tal información y la tengo que sacar de tal plataforma y esta plataforma dice que necesitas un código QR, ¿no? Y habrá generaciones que te digan, ese es pan comido, te voy a poner mi celular, va a leer el código QR, rápido hacemos el registro, pero habrá compañeros de trabajo, ¿no? Que te digan, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? O mi celular no tiene. Y que ahí es donde retomamos la parte de
el reto de la docencia, ¿no? O sea, nosotros estando del otro lado de la parte académica también ha sido un reto muy grande el toparnos con otras generaciones. El empezar a leer a los alumnos y decir, híjole, yo aprendo, no sé, de manera visual, ¿no? Y te puedo hacer unas presentaciones sintetizadas padrísimas y comunican lo que tienen que comunicar, pero no es lo que mis alumnos necesitan. Ujú. Entonces, si también no tenemos la capacidad de evolucionar y de mutar y de mimetizarnos con la nueva generación y de empezar a escucharlos, observarlos, utilizar todos nuestros sentidos para saber de qué manera, o sea, si yo ya sé que tengo seccionado mi aula en donde unos son auditivos y si no les pongo un video, nomás no van a cachar y si no les mando un podcast, nomás no van a cachar y si a los que leen no les mando artículos, entonces el hacer una comunión de todos los tipos de aprendizaje para dar una sola temática es algo bastante retador que involucra muchísimo más tiempo, muchísimo más conocimiento, quitarnos muchos chips que traíamos también desde la parte Ujú. de ser estudiante y ahora estar del otro lado. Y es ahí donde dices, oye, espérate, valora a la gente que tienes enfrente dándote un taller o dándote una clase o dándote una conferencia, porque realmente para venir aquí y traducirte toda esa información que a lo mejor allá afuera está menos sintetizada que lo que te viene a explicar aquí, es una chamba, pero titánica. Y otro punto más agregado a ese punto es, antes de la pandemia, todo era presencial. En algunos casos sí podías tomar clase en línea, pero era como Para ciertos esquemas. para ciertos esquemas, ¿no? No era tan familiarizado para todo lo que es el sector educativo. Viene la pandemia y tenías que adaptarte a este tipo de esquemas. Salimos de la pandemia y uno de los retos más grandes del docente era que tus alumnos no se fueran. O sea, el tema de la retención y de la motivación constante que se le tiene que dar a un alumno para que te ponga atención, para que participe, para que te entregue las cosas, porque al final ya se nos quitó mucho ese prejuicio de decir, no, pues si quieres reprobar, reprueba. Hoy por hoy no te puedes dar ese lujo siendo No. docente. Número uno, porque te baja tus números. Y número dos, porque la dinámica de la clase se te baja. Y otro reto más es cuando eres maestro en tema híbrido, ¿no? A mí me toca. Ay, sí, también estar a mitad y mitad poniendo Entonces, atención. de repente tienes que hacer actividades para ambos grupos en el mismo tiempo, es decir, para los que están en línea y para los que están en físico. Y de verdad es todo un reto porque la intención es que los que estén en línea no se sientan alejados de, ¿no? Al contrario, que tú también tengas presente que ellos están pagando colegiatura, ellos tienen que ponerte atención y que van a entregar un proyecto al final de la materia. Los que están en físico, pues tal vez como tienes ese tema de que tienen la empatía de que si tenemos una cuestión técnica a lo mejor que está fallando, pero lo están viendo. El que está online dicen, ¿qué pasó? Se desconectó, ¿dónde Si tengo la están? cámara Se quedó apagada, nadie se da hablando, cuenta. la Miss ya se quedó en freeze, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, pero que al final como docente en el momento estás, tengo que hablar a los técnicos y tengo que hacer esto y entonces mi libro dónde quedó y el libro digital y entonces les voy a ¿Lo pedir. estarán viendo? ¿No lo estarán Sí, viendo? claro. O sea, no crean que es una técnica como muy fácil. A mí sí me gusta, sin embargo, tienes que adaptarte y también que te guste. Y además ya se quedó. O sea, este sistema ya se quedó. Y no nada más para la parte No, académica, o sea, también para ya la es para parte todo. laboral. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las organizaciones se están globalizando a un nivel exagerado. Hay empresas poblanas que están captando talento de Monterrey, que te están captando talento que está en Alemania, están en Argentina. Y entonces Los congresos ya están de manera mundial, estás estás haciendo global, estos estás en grupos China y tú estás, sí, claro. interdisciplinarios Sí. que son tan importantes para que las estrategias dentro de las organizaciones crezcan, que muten, que realmente puedan tener esta pertinencia de plasmar, de ser más homogéneo con los diferentes sectores a los que te puedes acercar. No es lo mismo lidiar con un proveedor que está en Estados Unidos y que te tienes que sentar a las 3 de la mañana porque está en otra parte del mundo. O sea, son muchas cosas que si no empezamos nosotros a agarrar el ritmo y a agarrar el hilo, es como le digo a mis alumnos, si no evolucionas, te vas a estancar y tu empresa se va a morir. Y si no empiezas a alinearlo con las realidades sociales, las realidades culturales y las necesidades de tu público meta, todo se va a caer. Pero solamente a través del aprendizaje constante, el tema de las actualizaciones. Decía un teórico, si yo
aprendí dentro de la licenciatura y creo que con eso ya la tengo ganada, Sí, no, estás perdido. estás, pero no se trata de te tienes que aventar la maestría y el doctorado y los diplomados, no, pero si no estás en constante actualización de lo que está funcionando adentro y afuera, si no sabes la parte económica, política, social, cultural el espacio en el que te encuentras, ya tronaste, porque alguno de esos efectos te va a terminar Claro. pegando y te va a tumbar. Ahora, por ejemplo, sé que muchos doctores podría ser que me vayan a odiar con lo que voy a decir a continuación. Ahí empieza la música tétrica, Exacto. por favor. Pero el que tú tengas un doctorado o un postdoctorado o 1000 doctorados, eso te hace ser la persona más ignorante. Porque te das cuenta que no lo sabes todo y que al contrario te falta mucho más por aprender. O sea, esa es una parte que hay que estar muy claros, porque te puedes especializar en algo, pero ¿qué crees? Hay 10 cosas más que ya vienen en camino y las desconoces. Entonces tienes que seguir actualizándote, ¿no? Y como grado académico está muy bien. Te llena de satisfacción, por lo menos en lo personal, a mí sí, ¿no? Pero hay cosas que eso no indican que yo lo sepa todo, porque hay cosas que necesito aprender. Y más con esta técnica de que por ejemplo, en la cuestión de administración, que de 2.0 nos fuimos a 4.0, ahorita ya estamos en 5.0, que es hablando acerca de la tecnología, que es hablando acerca de la tecnología de las cosas, ¿no? Donde están todos hiperconectados, ya no están conectados, están hiperconectados. Entonces es necesario como que saber qué tipo de técnicas se pueden utilizar para que después se vayan acostumbrando, tanto docentes como educandos, y que esto ya se les haga un hábito, porque ahora vamos a otro tema, bueno, es el mismo tema, pero son hábitos que nosotros tenemos que captar hoy por hoy para que la vida se nos haga más sencilla. No te la resuelve, pero tal vez te da como que las herramientas y el espacio para poder desarrollar tus tareas un poquito más fáciles, más sencillas. Ahora bien, es importante también conocer que los teóricos, por ejemplo, Joni y Alonso, acerca de estos estilos de aprendizaje, nos hablan de otras características, otras divisiones más, que yo sí lo veo más en contexto. Por ejemplo, el que seas una persona que aprende de manera activa, que se habla acerca de las experiencias, de cómo aprendes a través de las experiencias. Y una parte importante de esta metodología de la doctora Alonso también nos habla acerca de cuando ya eres o aprendes por parte de la reflexión. Que hoy por hoy, con todo lo que tenemos en cuestiones de la información tan activa, tan rápida, creo que la parte de reflexión es das alto y tienes que saber qué sí podría ser funcional, qué no es funcional, pero que lo reflexiones tú para que también te quedes con esta parte de conocimiento, ¿no? O sea, la parte reflexiva. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, seguimos con el tema de los químicos, ¿no? Ya me explotó el vaso con Coca-Cola, ¿no? Pero, ¿qué le pasó antes? ¿Qué químico le metiste antes para que hubiera pasado eso? O sea, son temas como tienes que hacer el parteaguas de hacer una reflexión, de hacer un tiempo, y que esto también te puede permitir aprendizaje o permear el aprendizaje. El teórico, ese nunca va a cambiar, el teórico siempre va a estar, pero creo que ahí es con el sentido un poquito más crítico, y por supuesto el pragmático es haciendo o experimentando cosas. Entonces, este estilo de aprendizaje de Peter Honey y de la doctora Catalina Alonso, creo que va muy en contexto a lo que nos referimos hoy por hoy. Si ustedes me preguntaran qué más le agregarías, pues yo le agregaría la gamificación. Ya es el básico para el tema de enseñanza-aprendizaje. Que también es una tarea difícil para el docente, pero por supuesto. O sea, hacer un juego en línea para tus alumnos no te llevas 1 hora. Sí, no. Porque esa parte de que ya estás sintetizando todo un concepto, toda una temática, ahora subdivídela para saber qué es lo que vas a hacer. Sí hay muchas plataformas que nos permiten hacer el tema de la gamificación, pero aún así se tiene que volver a hacer otra traducción, otra síntesis para que la información, no es lo mismo hacer un tema de preguntas y respuestas, hacerte un quiz, hacerte un crucigrama, ponerte a hacer una lotería digital, o sea, son... Además, tienes que correr el programa para ver si funciona. Tienes hacer, que, sí, o sea, si hacer no, tu prototipado. tienes que hacer un prototipo. O sea, sí es un tema de donde le tienes que ejercer tiempo, le puedes poner tiempo, pero tienes que partir de la parte
Hay la cuestión teórica, el tiempo, el espacio, cuántos minutos. Algo importante para todos los profesores es, los alumnos de hoy en día ya no te aguantan un video de 15 minutos, te aguantan un video de 2, de 3, porque gracias a ciertas aplicaciones, ¿no?, de video que tiene que ser en segundos o tiene que ser en menos de 2 minutos, porque la atención las captan mejor hoy por hoy, porque ya se acostumbraron a ese tipo de información visual. Entonces, también un audiolibro, ¿no?, de 3 horas, que a lo mejor lo puedes seccionar. Ajá, ok. Ya hay resúmenes de libros, Fer, en YouTube, ¿no? Sí. Ya hay resúmenes de libros que a lo mejor ni siquiera están en 15, están menos de 15. Sí, ya alguien se sentó, los leyó completos y entonces parte de su contenido, porque ya la dinámica y la sinergia que están generando las redes sociales, todas las plataformas digitales es, nadie me va a escuchar hablar 2 horas acerca de un libro, pero a lo mejor me van a escuchar 15 y eso va a ser más funcional porque hoy por hoy los contenidos más sintetizados son los que nos ayudan a que cada vez más personas nos consuman. Lo que decía hace ratito acerca de el uso del TikTok, ¿no? O sea, ¿por qué los contenidos que son virales tienen que ver que con bailes, retos, outfits, esto, el Y otro? no decimos que está mal, no, pero creo que a la par todos los que también lo utilizan para una parte educativa deberían valorarse. O sea, lo único que digo es que no se están valorando de la misma manera. No digo que estén mal, yo lo respeto de verdad. Hay algunos que dicen, de verdad, y van a ganar dinero por esto, pero yo lo respeto. Pero creo que hay algunos contenidos que son muy positivos y que no se están valorando. Pero yo creo que, bueno, a lo mejor ya hablando desde mi experiencia, o sea, por parte de nosotros de la agencia a la hora de crear estrategias, lo que nos sentamos a hablar sí o sí con el cliente es, ¿quieres entrar a TikTok? Número 1, debes de ser la persona más constante del mundo porque el algoritmo nos está comiendo día a día. O sea, si por lo menos así ya muy, 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 muy lento te estás viendo si estás publicando 3 veces a la semana. O sea, ya eso ni siquiera ya debe de ser el mínimo. Recomendación, publicar todos los días, hacer contenido, mantenerte activo, generar interacciones, estar constantemente buscando qué tendencias, qué audios, qué temáticas. O sea, hay un trabajo muy, muy amplio y lo que yo siempre les digo, si los contenidos que vamos a estar generando son muy de nicho, pues entonces nos dirigimos a ese sector. Probablemente no nos vamos a enfocar en hacer un tema de viralidad, pero ya la gente está empezando a consultar TikTok para generar este otro tipo de aprendizaje más empírico. Claro. Y más de, ok, yo prefiero ponerme a escuchar a Rafita Carvajal que ponerme a chutarme el artículo de la Profeco y el resumen de la Profeco. ¿Por qué? Porque Rafita Carvajal ya me lo está digiriendo. Entonces, yo sí voy a ser un cliente activo y un usuario activo de Rafita Carvajal. Claro. Y si yo me pongo a hablar acerca de, en 2 minutos, cuál es un proceso de reclutamiento, claro que los emprendedores se van a voltar y van a decir, pues de aquí soy, porque entonces no me voy a tener que chutar toda esa literatura que ni le voy a entender porque es del año del caldo y tengo flojera de entender lo demás. Entonces, si no empezamos a entender las herramientas digitales como una estrategia para que también nosotros podamos encontrar un hueco informativo, tal vez no me voy a hacer viral, pero voy a tener a una comunidad que constantemente me va a estar consumiendo y que al final esto que estamos haciendo nosotros de digerir información, de hablar de experiencias, procesar, trabajar desde la parte de producción, o sea, todo esto es una síntesis de las recomendaciones, las aristas de la educación, la parte laboral, la docencia. ¿Para qué? Para que no tengan que estar allá afuera buscando Porque toda esta aparte no información. está fácil. Este tipo de cuestión de enseñanza-aprendizaje, por eso Fer y yo lo elegimos. Cuando ustedes están, o sea, si nos vamos a la parte de negocios, cuando ustedes están con un cliente, debes saber de qué manera a ellos se les hace mejor digerir el conocimiento y sobre todo que lo que ellos quieren vender o lo que quieren exportar, ¿no? En este caso, de información, es necesario que tengan empatía con la persona que les está haciendo los videos o les está haciendo toda la parte publicitaria o la cultura de la imagen de la empresa, porque si no hay una gran diferencia entre lo que quieren vender y la esencia de la empresa. Y entonces ahí el cliente dice, no. Sí, por eso hoy por hoy es más fácil que te digan, pues voy a contratar un influencer. Sí, a ver, siéntate, relájate,
procesemos información. ¿Sabes a qué público meta vas a llegar? No conozco a mi público meta, pero sé que quiero llegar a ellos. Entonces es una chambota previa antes de que empieces a Y desarrollar habrá y algún producto desembolsar. que se preste, habrá algún producto que no se preste y habrá algún producto que sean tan inteligentes en toda la parte de mercadotecnia que digas, lo logró, ¿no? ¿Cómo y cómo llegó? Que esté Es funcionando no quiere importantísimo esto. decir que sea para todos. Exacto. Y si no empezamos a identificar y no sabemos discernir entre qué sí, es que los memes están funcionando, pero tu empresa es formal, tu empresa no se mete en humor, no lo hagas. A ver, Fer, seamos sinceras. Y también creo que ahí nos vamos a meter en un tema medio escabroso. Memes ya hoy por hoy ya van en decadencia. Pero depende mucho, porque generacionalmente probablemente a los chavos universitarios no les pegue. Pero a las empresas todavía Pero es... hay Sí. generaciones que todavía les pones, platicaba con mis alumnos, les pones un meme de El Santo y entonces eso le va a llegar a los boomers o a la generación X, ¿no? A lo mejor a nosotros ya, los elder millennials o los millennials, ya vamos a decir, ok, tengo una referencia por mi familia, pero no conecto. Sí, Pero si exacto. apelas a la nostalgia y estás sabiendo, es por eso, a eso me refiero, si no sabemos realmente a quiénes estamos dirigidos, el hecho de que le esté funcionando a alguien más no quiere decir que a fuerza te tengas que subir tú al mismo bote para tener esta conexión, porque a lo mejor te subiste al tren del meme, Ujú. pero el día de mañana ya no vas a publicar memes y la viralidad que se te hizo a ti ya no va, o sea, tus clientes o ese público cautivo que tú pudiste tener, esos nuevos usuarios, ya no van a querer regresar porque no estás constantemente generando ese contenido. Enfócate en tu nicho, atiende tus estrategias, conoce a tu público y entonces comunícalo de la forma. Y otra mala noticia es que la tendencia de los TikToks después igual. O sea, también va a tener una generación a donde digan, por la remembranza, van a decir, ay, es muy de mi época, ¿no? Pero habrá después, dentro de unos 5 años, también grábenlo, dentro de unos 5 o 6 años o menos, que eso va a hacer un cambio también en la parte de, yo estoy casi segura que la inteligencia artificial va a venir con algo nuevo, que va a cambiar la forma de ver los TikToks, ¿no? Y ya no se van a llamar TikToks. Que de hecho Va a ser ya hay, distinta. hay herramientas de inteligencia artificial en donde te generas tu avatar, grabas tu voz en off y la inteligencia artificial, esta personita que te generaste, habla por ti. Si te da pena de estar atrás de una cámara, o más bien delante de una cámara, ya no lo tienes que hacer. Tú solamente la escribes. Ya la animación te la hace el teléfono, Y ya. sale la cara de conejo, unicornio, lo que sea. San Y se acabó, sí, ya no sí, tenemos que claro, estarnos claro. preocupando porque tener un equipo de producción de 5 o 10 personas. ¿Por qué? Porque ya lo puedes hacer desde aquí. Y entonces, si no empezamos a entender nosotros como profesionales, a mí me cuestionan mucho y me dicen, es que la inteligencia artificial me va a quitar la chamba. No, mi amor. No, Lo que va a hacer es que te tienes que actualizar. Y eso. si la sabes utilizar, va a ser un valor agregado en contra de toda la Y el competencia que que no tienes allá tenga afuera. identificado bien cuál es su estilo de enseñanza-aprendizaje, ojo, porque entonces sí, la inteligencia artificial Se le lo va va a a costar comer. mucho trabajo. Sí. Eso sí, eso es muy cierto. Pues ya casi vamos a la recta final del programa, entonces nosotros queremos hacer unas recomendaciones a todo lo que son los docentes y también a los educandos, porque hay diferente técnica de enseñanza-aprendizaje, pero obviamente nosotros lo que queremos, con lo que queremos finalizar es, ¿qué le recomendamos a ustedes para que les sea más fácil adquirir conocimiento? O sea, ya las herramientas técnicas. Y herramientas técnicas pueden ocupar cualquier plataforma, pero dentro de ese tenor, es importante que ustedes aprendan a realizar o mejor que utilicen ciertas herramientas como son los mapas conceptuales. A lo mejor ya evitemos un poquito más el ensayo. No digo que lo quiten, no, pero no que sea una constante, sino que vean diferente forma de poder dejar algunas actividades para los alumnos, ¿no? Que son igual los diagramas, los mapas mentales, el cuadro de doble entrada, a lo mejor énfasis, los esquemas de formas, el cuadro sinóptico, organigramas, a lo mejor un cuadro sintetizador, las líneas del tiempo, los gráficos, los esquemas de conexiones. Ahora sí, las herramientas tecnológicas como son presentaciones en línea, a lo mejor una presentación de video, los TikToks, a lo mejor un tema de un podcast y por supuesto que que puedan irse adaptando a estas tendencias
Y digo, sí les va a costar mucho tiempo, mucho espacio, pero el tema de los juegos, la gamificación viene en tendencia y además este tipo de gamificaciones al final en la parte laboral también ya se ven mucho en ciertas prácticas, reclutamiento lo ven con gamificación, seguridad e higiene también se ve mucho con la gamificación porque les ponen en realidad aumentada con ejercicios en realidad virtual para saber cuáles son como las Las opciones que puedes tener simulaciones. en Ujú. simulación. Entonces, dentro de esta tendencia, estas herramientas o estas recomendaciones que les decimos para que ustedes puedan a realizar actividades dentro del aula, también es para que vayan proyectándose y que después las puedan utilizar en el tema laboral, ¿no? Cuando tengan que presentar algo, cuando tengan que hacer un esquema de algo, cuando quieran hacer un proyecto y que después ya lo quieran presentar a dirección, creo que eso es mucho de lo que les puede ayudar y háganlo, les va a funcionar. No sé si tú tienes algunas otras recomendaciones que quisieras hacer, hacer énfasis, Fer. Respecto a la parte del ser alumno, ¿no? El cómo lo dijimos en el episodio anterior acerca de cuál va a ser mi valor agregado, qué más quiero aprender. Empecemos a pensar cuáles van a ser las estrategias que yo quiero empezar a practicar y desarrollar para cuando salga del trabajo, ¿no? Observar mucho, yo algo que siempre invito a mis alumnos es todo observarlo con ojo crítico. El hecho de que estemos viviendo ciertos fenómenos, el hecho de que yo esté parada esperando el autobús, el hecho de que yo esté en el salón viendo cómo están poniendo atención mis compañeros, todo a nuestro alrededor siempre nos está enseñando cosas. Si nosotros como estudiantes no tenemos la intención de desarrollar otro tipo de aprendizajes, nos vamos a quedar muy estancados y estando allá afuera nos va a costar mucho trabajo. De verdad es algo a lo que siempre hago muchísimo hincapié. El hecho de que dentro del aula yo experimente, yo pregunte, me ponga a cuestionarme a mí mismo, empiece a hacer esta hilación de, ok, esto que yo aprendí, ¿cómo lo puedo empezar a traducir? Y si tengo huecos en ese inter, acérquense con la persona que les está dando la información. Acérquense con un compañero que a lo mejor digan, oye, ¿quién entendió? No, pues yo, tradúcemelo, ¿no? Y Ujú. que poco a poco, tanto la parte docente como la parte del estudiante, tengamos más confianza y más comunicación, seamos más abiertos, mantengamos canales de comunicación en el que, oiga, y si yo tengo una duda, mándame un correo. O, ¿sabes qué? Nos quedamos al final de la clase. O sea, realmente tener como esta apertura a mantener la dinámica constante de que si tú me estás cuestionando, yo también estoy aprendiendo, de tanto del docente como del alumno, y que no nos dé miedo porque al final nosotros dentro de la parte del ser docente estamos formando futuros empleados, Ujú. estamos formando futuros Empleadores y empleados. colaboradores, sí, Ujú. estamos formando futuros dueños de empresa. Pero, ¿cuál es el valor agregado que le queremos dar? O sea, también dentro de la docencia, el ponernos estas metas de decir, a nada me sirve que me entregues un ensayo sin faltas de ortografía, si esto no lo vas a saber aplicar allá afuera. Ujú. Y son muchísimos métodos de enseñanza, hay muchas formas de dar, de tener o de practicar la docencia, pero que poco a poco también nosotros, si tenemos más actividades de decir, híjole, Fernanda, es que a mí no me da tiempo quedarme 10 minutos después de mi clase, bueno, pues entonces generar esos espacios de debate, de En la realmente misma clase. retar a tus alumnos a que constantemente se estén retroalimentando, que hagan comunidad, porque lo que más trabajo cuesta a la hora de hacer un emprendimiento, tener una empresa, es hacer equipos de trabajo. Es correcto. Equipos de trabajo que trabajen juntos, que propongan, que estén motivados. Híjole, qué difícil es. La rotación de personal es uno de los retos más grandes. Y dentro de la escuela, si nosotros somos empleadores y docentes, si podemos empezar a trabajar eso con las generaciones que nos toca impactar, híjole, nos vamos a ahorrar mucho en tema de recursos económicos que le vamos a invertir a un tema de capacitaciones y reclutamiento y mucho le vamos a quitar la carga de poderse insertar en el mundo laboral y pasarla horrible porque no tienes la capacidad de hacer equipo. Entonces creo que al menos de esta temática esa sería como mi retroalimentación y la recomendación y de verdad a los maestros que nos estén escuchando tenemos una chamba muy importante y somos el primer filtro y ahí podemos encontrar a mucho talento que puede sumar a las
filas de nuestras empresas, a las filas de nuestros emprendimientos o de proyectos, incluso podernos sumar a los proyectos que estamos generando en el aula, porque hoy por hoy, si algo puedo reconocer es que las nuevas generaciones traen una dinámica social y cultural que ya me hubiera gustado tener en el salón compañeros que trajeran esa ardilla tan revolucionada de querer cambiar el mundo. Y si nosotros podemos ser el parteaguas para que ellos tengan esos espacios, de verdad va a ser el mejor experimento. Y si nosotros no nos quitamos el sombrero de solamente yo lo sé, eso nos va a sesgar mucho a seguirle aprendiendo a los alumnos hoy por hoy. Y además que también los docentes entran en esta dinámica de ya no solamente son profesores, ¿no? En una de esas te vuelves un coach de vida o te vuelves un mentor. Y para eso también te llegas experiencia. Hay alguna cosa importante que nosotros decíamos en este programa. En este programa lo que nosotros queremos es que por lo menos de todos los que nos escuchen, por lo menos uno diga, yo aprendí con ellas o yo súper de la experiencia de ellas o voy a poner en práctica tal cosa, porque eso nos hace trascender. Entonces, esa parte de trascender también es en las aulas, ¿no? Si tú recuerdas algo de algún maestro, creo que el maestro hizo muy bien su trabajo porque se llevó algo de tu aprendizaje, se llevó conocimiento y sobre todo lo puso a la práctica. Y no fue de embalde el tiempo que tú también le ejerciste a la clase. Entonces, nosotros, como programa de aquí de Cali VP, les recomendamos que identifiquen su estilo de enseñanza-aprendizaje, lo pongan en práctica, busquen nuevas actividades para realizar ciertas áreas o manera de conocer, no dejen de capacitarse siempre. Una vez saliendo del aula, no dejen de capacitarse. Y como siempre, también les agradecemos mucho que estén con nosotros, porque ya estar aquí a nosotros nos hace muy felices. Y los esperamos en el siguiente programa. Espero hayan aprendido un poquito con nosotros el día de hoy. Ya saben, cualquier cosa, estamos al pendiente de sus comentarios. Más adelante tendrán ahí nuestras redes sociales para que nos manden información, saludos, mensajes, todo lo que ustedes quieran. Y bueno, le agradezco mucho allá en cabina a nuestro operador estrella, Eddie, y por supuesto a mi compañera y amiga Fer Chávez, que estuvo con nosotros, y su servidora Norma Torres. Pues les agradecemos que estuvieran con nosotros el día de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.